el día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Node.js y las cookies. Lo que vamos a hacer es un ejemplo muy sencillo en donde vamos a utilizar una biblioteca llamada Cookie Parser. Esa biblioteca nos permite poder administrar cookies, es decir, crear cookies, eliminar cookies, leer cookies, y al final esto les puede servir a aquellas personas que están creando sistemas de autenticación, como por ejemplo utilizando JSON Web Tokens, y quieren entender muy bien esa parte de cómo es que una cookie se almacena en el navegador. Este es un ejemplo muy sencillo, pero les va a dar al menos los fundamentos para que luego cuando crean sistemas de autenticación puedan saltarse esta parte y entender mucho más a fondo otros temas y no tanto las cookies, para que lo tengan mucho más claro. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Para que puedan entender este ejemplo práctico, es muy importante que cuenten con algunas bases. Primero, deben saber código básico de Node.js. Este es un ejemplo que va a estar utilizando Node como entorno de ejecución, así que si no conocen nada de Node.js, les dejo el curso básico de Node para que puedan entrar en detalle de cómo utilizarlo. El segundo tema que también es muy recomendable que lo estudien es Express. En este tutorial no vamos a estar ahondando mucho en conceptos básicos de Express, así que este va a estar más enfocado en las cookies. Así que si no saben, por ejemplo, cómo escribir código básico en este framework de Node, pues les dejo también un curso básico de Express, en donde una vez terminado van a poder entender la mayor cantidad de conceptos y van a poder continuar con ejemplos un poco más avanzados. Entonces, si ya tienen esas dos bases, pueden continuar con el ejemplo, y si no, les dejo los recursos en la descripción. Antes de que empecemos a escribir código, primero voy a darles una explicación muy sencilla de lo que vamos a estar desarrollando y cuál es el punto de utilizar cookies. Primero, nosotros vamos a estar desarrollando código de backend. Para desarrollar código de backend, nosotros podemos utilizar cualquier lenguaje de programación. Sin embargo, en nuestro caso vamos a estar utilizando JavaScript. Específicamente vamos a estar utilizando Node.js para poder ejecutar código en el backend. Y encima de Node.js vamos a estar utilizando Express, que es básicamente un framework de Node. Si no entienden las bases de Node.js y Express, yo les recomiendo que vayan al curso de Express y Node.js, donde allí se explica más a detalle de qué se trata. Ahora, una vez tengamos nuestro servidor muy básico, lo que vamos a hacer es comunicarlo con un frontend. En nuestro caso, voy a estar utilizando simplemente código básico con alguna especie de API dentro del navegador, pero deben tener en mente que cuando hablamos de código de frontend, realmente puede ser cualquier tipo de aplicación creada con frameworks, con JavaScript puro o con cualquier tipo de biblioteca de JavaScript. De hecho, lo único importante es tener en cuenta que el navegador, para poder guardar datos dentro de su propia memoria, él tiene algunas APIs. Es decir, tiene algunas funcionalidades que ya están integradas dentro del navegador. Por ejemplo, el navegador, así como tiene APIs como Canvas para dibujar o tiene APIs como Fetch para solicitar datos, él también tiene APIs como Local Storage. Este Local Storage es justamente una funcionalidad que ya tiene el navegador para poder guardar datos dentro de su memoria, y así nosotros cerremos el navegador y lo volvamos a abrir, este Local Storage puede almacenar esos datos. Y de hecho, así como tenemos el Local Storage, también tenemos una variación que se llama Session Storage, que es básicamente para que nosotros podamos guardar datos tan solamente cuando una pestaña está abierta. Es decir, tenemos dos posibilidades. Una, guardar datos siempre, no importa si cerramos el navegador, y el Session Storage lo va a guardar tan solo mientras la pestaña esté abierta. Si cerramos la pestaña y lo volvimos a abrir, ya no va a estar activo nuestros datos, es decir, ya no van a estar nuestros datos allí. Ahora, aparte de esto, antes de estas APIs había también otra forma mucho más conocida y que al día de hoy todavía se usa, que son las cookies. Las cookies son básicamente archivos que nosotros podemos guardar dentro de nuestro navegador y que él nos puede enviar en cada petición. De hecho, el proceso sería de esta manera. Cuando una aplicación frontend solicita una página, esto tiene que enviar una petición al servidor. El servidor le va a devolver una página en respuesta. Pero además de la página, de hecho también le puede devolver una cookie. Piénsenlo una cookie como una especie de dato que el servidor le envía al frontend para que éste lo guarde. Entonces, lo que va a hacer el servidor es que si él le responde algo, va a enviarle la cookie. El navegador lo puede almacenar y en siguientes peticiones, cuando pueda solicitar más datos, lo que va a hacer el navegador es que nuevamente le va a enviar la cookie. Entonces, de esta forma, este flujo de pedir respuestas y hacer peticiones, en cada una de estas peticiones va a existir la cookie. Ahora, justamente porque nosotros vamos a querer tener control sobre esta cookie, nosotros vamos a poder establecer cuánto tiempo de vida va a tener. Por ejemplo, nosotros podemos colocarle un tiempo de expiración, podemos colocarle también qué dominio tiene permitido, es decir, quién es el que realmente sirvió la cookie, el dominio que fue dueño de la cookie, y también nosotros podemos establecer qué tiempo o qué fecha puede expirar, que no es lo mismo que el tiempo de expiración. El tiempo de expiración son como segundos que van contando, mientras que la fecha es otra forma de poder establecerle, un tiempo de caducidad a la cookie, que ya lo vamos a ver. De momento, al menos esta es la idea básica. Entonces, ¿para qué utilizamos las cookies?
Bueno, su propósito principal o para qué lo utilizamos es que si nosotros hacemos un login, por ejemplo, en nuestro frontend, el usuario va a autenticarse, el servidor le va a responder algún dato validado, por ejemplo, le puede responder algo que diga login en true. Y cuando el frontend lo reciba, lo único que va a hacer es que va a almacenar esto en una cookie, de tal forma que en las siguientes peticiones, cuando él tiene que enviar una solicitud de datos, él le puede enviar con ese dato la cookie y al final el servidor puede extraer este valor de la cookie y puede comprobar si esto es válido o no. Esto es tan solo una sobresimplificación, en realidad hay muchos más temas aquí, pero con esto van a poder entenderlo fácilmente para que luego cuando creen un sistema el que está utilizando cookies básicamente, van a poder entender cuál es su propósito y van a poder enfocarse en otros temas. Entonces de esta forma es como vamos a estar enfocándonos en nuestro ejemplo. Ahora sí, vamos a pasar a crear nuestro proyecto. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a venir aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto lo voy a llamar Node.js-cookies-example. Vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código y a partir de aquí vamos a inicializar un proyecto de Node. De hecho lo primero que necesito es abrir una consola o terminal, así que pueden presionar F1 y pueden escribir Create New Terminal y les va a aparecer esta opción, terminal, crear nueva terminal. Si dan un clic esto abre la consola o terminal. Como ya saben, el primer comando que vamos a ejecutar es el comando npm init-y. Eso lo que va a hacer es crear un archivo package.json aquí en nuestro proyecto que nos va a servir para que nosotros podamos listar módulos o podamos instalar módulos y tenerlos aquí almacenados. Entonces vamos a cerrarlo de momento y vamos a abrir la consola nuevamente y voy a limpiar en mi caso. Como estoy en Windows voy a limpiar con CLS, pero si están en Linux o Mac pueden presionar Control L. Y a partir de aquí voy a instalar con los dos módulos npm install express y voy a instalar también el otro módulo llamado cookie parser. Express es un módulo de Node que nos va a permitir poder crear el servidor de forma sencilla. Es decir, vamos a poder crear un programa que va a poder recibir datos y enviar datos. Cookie parser va a ser un módulo que va a añadirse a Express para que nosotros podamos manipular las cookies. Es decir, cuando el navegador nos envíe una petición, el navegador quizás nos envíe cookies. Gracias a este módulo vamos a poder leerlo fácilmente. También utilizando este módulo vamos a poder enviarle una cookie al navegador, es decir, el proceso contrario, el servidor enviándole una cookie al navegador. Entonces vamos a dar un enter y con esto ya tenemos los dos módulos. Voy a minimizar aquí, vamos a venir a nuestro proyecto y voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar server.js. No tiene que llamarse así, pueden colocarle cualquier nombre. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear un servidor básico con Express y tenemos dos formas de importar los módulos. Tenemos require, que es una forma típica de Node, eso está basado en CommonJS, y la otra forma de importar módulos es utilizando import y export. Ya que import export es mucho más moderno, voy a estar utilizando esta forma. Entonces voy a decirle voy a importar express desde y voy a decirle desde el módulo express. Una vez lo tengo voy a crear una constante wp y simplemente lo que voy a hacer es establecer este módulo que he importado. Con esto ya tengo un servidor muy básico, sin embargo este servidor aún no hace nada. Entonces vamos a venir aquí debajo y voy a decir app, quiero que escuches listen en el puerto 3000 y debajo voy a colocar un mensaje por consola que diga simplemente el servidor está escuchando en el puerto 3000. Listo, con esto tengo un servidor muy básico de Node, probablemente ustedes ya saben cómo crear esto. Entonces vamos a ejecutarlo, simplemente voy a abrir la consola y si limpio otra vez y digo node server.js y doy un enter, pueden ver que de momento tengo un error y es justamente porque por defecto Node no soporta esta sintaxis import y export, a menos que yo venga aquí en el package.json y añada un type module. Si añado esta propiedad en el package.json y guardo, ahora sí voy a poder ejecutarlo. Entonces voy a abrir la consola o terminal nuevamente, vamos a limpiar y ahora sí nuevamente voy a decir node server.js y si doy un enter pueden ver que me dice server is running on port 3000. Ahora si yo vengo en el navegador y ejecuto el localhost 3000 pueden ver que allí está la respuesta. De hecho me dice no puedo obtener la ruta inicial, pero esto de hecho es un mensaje por defecto de Express. Que nos devuelva esto significa que Express ya está escuchando o nuestro servidor ya está funcionando. Y listo, con esto ya tenemos la configuración del servidor. Sin embargo, no es todo lo que vamos a hacer, también vamos a importar el otro módulo. Así que vamos a decir voy a importar cookie parser desde y vamos a importar también cookie-parser. Ahora, este módulo de hecho es un middleware. Esto significa que yo tengo que ejecutarlo antes de que llegue a las rutas. Entonces vamos a crear aquí una ruta básica. app.get, le digo cuando visiten la ruta inicial vas a devolverle con un request y un response. Vamos a colocarle aquí un mensaje por defecto simplemente que diga hello world. Devuelve un hello world. Listo, este es un mensaje típico de Express. Esto no es nada complicado, esto es lo que ya conocemos. Y a partir de aquí, antes de esto, antes de que llegue a las rutas,
vamos a ejecutar nuestro middleware, nuestro cookie parser. Entonces voy a decir app, quiero que utilices cookie parser. Y lo ejecutamos ya que es una función. Entonces si yo guardo esto y vengo en la consola o terminal, voy a cancelar esto y voy a volver a ejecutar Node Server, pueden ver que no tengo ningún error. Y si vengo aquí en el navegador y refresco, ahora me dice Hello World. Listo, todavía no estamos utilizando nuestro módulo, tan solo lo hemos dejado configurado, pero con esto ya tenemos nuestro servidor básico. Una cosa más para dejarlo configurado completamente. Si nosotros hacemos una modificación, supongamos que yo le digo es Hello World 2 y guardo, y vengo en el navegador y refresco, esto no muestra el cambio, porque al final yo no he reiniciado el servidor. Entonces para que el servidor se reinicie automáticamente, vamos a instalar un módulo más. Voy a abrir la consola nuevamente, voy a cancelar con control C, voy a limpiar y voy a decir npm install nodemon. Y vamos a añadir la opción "-d" mayúscula. Esta opción va a servir para que nosotros podamos decirle a nuestro proyecto que nodemon es una dependencia de desarrollo. Es decir, si yo vengo aquí en el package.json, vamos a ver que nodemon se ha instalado en una sección aparte. Entonces esto es muy útil porque de esta forma voy a saber que este módulo tan solo funciona para desarrollo y no es necesario para producción. Ahora para ejecutarlo, aquí arriba donde aparece esta sección scripts, quitan esto de aquí, simplemente quiten toda la línea y vamos a crear un script nuevo que se llame dev. Y no tiene que llamarse así, pueden llamarlo desarrollo incluso, pero en mi caso lo llamo dev porque es corto y está relacionado con el nombre development. Y vamos a colocarle como valor nodemon y quiero que ejecute por mí el archivo server.js. Debe quedar de esta forma, ¿ok? Sin ningún punto y coma o ninguna coma adicional. De esta forma debe quedar. Vamos a guardar, vamos a abrir la consola y ahora sí, en lugar de decir node server, simplemente vamos a decir npm run dev. Si damos un enter, pueden ver que allí me dice server is running on port 3000. Voy a minimizar. Y si yo vengo aquí y le digo es hello world 3 y guardo y abro la consola, pueden ver que otra vez me muestra el mensaje. Es decir, cada vez que yo voy modificando esto, se reinicia el servidor por sí mismo. Entonces yo puedo venir aquí, refresco y pueden ver el cambio inmediatamente. Listo, entonces esta es la configuración básica que vamos a utilizar para este ejemplo. De momento vamos a cerrar esto de aquí. Y si tienen algún problema ejecutando nodemon y demás, yo les aconsejo que vayan al curso básico de Node, en donde se explica todas estas bases mucho más a detalle. En esta sección vamos a aprender cómo establecer una cookie. Hasta este momento ya tenemos una URL muy básica, pero vamos a copiarlo, vamos a copiar estas 3 líneas de código, voy a pegarlo aquí debajo y vamos a crear otra ruta que se va a llamar /setCookie. No tiene que llamarse así, pero lo que yo voy a hacer es que cuando un usuario, o mejor dicho una aplicación cliente como aplicaciones de navegador, visiten esta URL, yo adicionalmente de la respuesta voy a enviarle una cookie. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos funcionar esta ruta, voy a guardarlo. Recuerden que de momento estoy ejecutando nodemon, es por eso que esto sí va a seguir ejecutándose. Voy a venir aquí en mi proyecto de navegador y si yo visito, por ejemplo, /setCookie y doy un enter, pueden ver que me sigue devolviendo Hello World 3. Ahora, vamos a venir en estos 3 puntos, en más herramientas para desarrolladores, y aquí hay una pestaña especial que tiene el navegador que si nosotros lo buscamos se llama Application. Esta pestaña Application es muy útil para los desarrolladores porque aquí nosotros podemos extraer lo que el navegador tiene guardado hasta este momento. De hecho, esta pestaña Storage nos muestra los distintos mecanismos o funcionalidades que tiene el navegador para poder persistir datos, es decir, guardar datos. Y bueno, aquí están los 3 que les mencioné, Local Storage, Session Storage y también están las cookies. Ahora, si yo vengo aquí en cookies, pueden ver que me dice que HTTP localhost 3000, aquí tiene como una tabla. Bueno, aquí me está diciendo que no hay cookies almacenadas de momento. Entonces vamos a hacer una prueba y vamos a establecer una cookie. Entonces, cuando yo refresco esto, pueden ver que no aparece nada. Pero si ahora antes de responder esto, yo escribo el siguiente código, escribo res.cookie y dentro de este res.cookie establezco algo, lo que nosotros vamos a poder hacer es enviarle una cookie. Ahora, una cookie en realidad en la práctica luce simplemente como un par clave y valor, es decir, como una variable. Por ejemplo, si yo quiero guardar una cookie que se llame myCookieName, simplemente voy a pasarle a esta función un primer parámetro que se llame por ejemplo myCookieName. Podemos colocarlo incluso con espacios. Y el segundo parámetro también es un string y aquí nosotros le pasamos lo que queramos. Por ejemplo, le puede decir mi cookie. Vamos a guardar esto. Y si nosotros venimos ahora en el navegador y nuevamente refrescamos esto, le damos refresh, pueden ver que aparece allí una cookie. Pueden ver que incluso tiene el nombre, aquí el nombre que le he dado y el valor. Vamos a extender esto para que se pueda ver mucho mejor. Y bueno, aquí vamos a ver el nombre y el valor. De hecho, algo que quizás le llame la atención es que le coloque con este porcentaje 20 en lugar del espacio. Y es porque el navegador, en este caso, para reemplazar los espacios, él le coloca ese espacio, ese porcentaje 20. ¿Okay? Es simplemente una forma de codificar algunos caracteres.
Luego también hay otras propiedades como el dominio el cual sirvió esta cookie. Luego también está la ruta. Esta ruta es para indicarnos justamente en dónde fue servido. Y luego también tenemos un tiempo de expiración de esta cookie. Y también tenemos el peso. Además de otros datos como si se está sirviendo encima de HTTP, por ejemplo. O si la cookie es segura. Entonces, de momento nosotros ya hemos establecido una cookie muy sencilla. Ahora, simplemente tenemos un pequeño detalle. Y es que si nosotros queremos acceder a esta cookie, podemos hacerlo desde cualquier parte del navegador. Por ejemplo, si nosotros venimos aquí en console y escribimos aquí, por ejemplo, document, y aquí, por ejemplo, yo escribo .title y le coloco un igual y le coloco, por ejemplo, fastweb, vamos a escribirlo, doy un enter, pueden ver que aquí el título ha cambiado, ¿ok? Porque aquí estoy alterando el navegador. Pero así como lo altero, también puedo extraer valores. Por ejemplo, yo puedo decirle de document, quiero extraer todas las cookies o cookie, doy un enter. Y con este document.cookie pueden ver que aparece un string con la cookie que he guardado. Ahora, esto también se puede hacer para las otras APIs. Por ejemplo, si yo busco local storage, aquí me dice todos los datos que están guardados. También con el session storage y así. Entonces, esta forma de guardar datos es un poco riesgosa porque cualquier aplicación que tenga acceso, como las extensiones, por ejemplo, pueden leer estos datos desde nuestra sesión activa, o mejor dicho, nuestra pestaña abierta, puede extraer estos valores. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente sección es asegurar estas cookies para que no podamos accederlas desde código y tan solo el navegador pueda accederlas. Ok, entonces para asegurar esta cookie lo que nosotros podemos hacer es que al momento de responderlo al cliente, adicionalmente de estos simples valores como el nombre y el valor de la cookie, nosotros podemos también añadir unas cuantas configuraciones. De hecho, esta función de aquí lo que nos permite es que luego yo puedo colocar aquí un objeto. Y este objeto, como dice, es un conjunto de opciones, unas cookie options. De hecho, estas opciones son las que nosotros veríamos aquí en el navegador. Recuerden que aquí en Application, si nosotros veíamos, había como una pequeña tabla. Bueno, justamente estos valores que ven aquí, nosotros podemos establecerlo gracias a esas opciones. Por ejemplo, la primera opción que vamos a conocer es el tiempo de expiración. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí en el código que vamos a establecer un max age. El max age lo que establece es un tiempo en milisegundos de cuánto yo quiero que dure esta cookie. Es decir, en cuánto tiempo quiero que venza. Por ejemplo, si yo lo coloco 1000 sería 1 segundo, si yo lo coloco 2000 serían 2 segundos y así. Entonces, en mi caso yo quiero tan solo que dure esta cookie 5 segundos. Entonces, si yo guardo y simplemente venimos en nuestro navegador y nuevamente vamos a visitar setCookie, voy a refrescar. Pueden ver que se establece la cookie y ahora nosotros tenemos un tiempo de expiración. Si reviso un poco aquí, en esta pestaña que tenemos aquí al lado, pueden ver que aquí le coloca una fecha, ¿ok? Entonces si yo refresco el navegador, pueden ver que otra vez establece esa fecha. Ahora, ¿esto por qué sirve? Bueno, sirve para que nosotros, cuando estemos leyendo esta cookie, si ya le hemos establecido un tiempo de expiración, ya no lo vamos a poder visitar, o ya no vamos a poder leerlo. De momento vamos a refrescar para que lo establezca nuevamente, y si yo voy en el localhost 3000, pueden ver que me sigue diciendo hello world, allí está la cookie. Y si sigo refrescando un segundo más o unos cuantos segundos más, pueden ver que desaparece por sí sola. Esto desaparece por sí solo justamente gracias a esta propiedad que es max age, porque pasados los 5 segundos el navegador lo quita de aquí. Entonces, de esta forma, si yo le quiero colocar un tiempo prolongado, supongamos le digo, ok, quiero que sea un segundo, y yo puedo multiplicarlo, por ejemplo, por 60 para que sea 60 segundos, y así puedo extenderlo y extenderlo. Entonces, en realidad eso es más una configuración de cuánto tiempo quiero que dure, pero de momento yo puedo dejarle, tan solo para pruebas, en 7 segundos, voy a dejarle para este ejemplo. Por lo general ustedes pueden establecer el tiempo que quieran. Si va a ser para una autenticación, por ejemplo, pueden dejarle un día, una hora. Al final depende del sistema que estén desarrollando. Ahora, si nosotros, por ejemplo, venimos nuevamente, en este caso, en nuestra ruta que se llama setCookie y doy un enter, se establece. Aquí está el tiempo de expiración. Y si yo vengo en el localhost 3000 y entro, pueden ver que allí está. Hasta que yo refresque y pasen los 7 segundos, esto lo quita. Bueno, allí lo elimina el navegador. La siguiente opción que tenemos para también colocarle un tiempo de expiración es utilizar el expires. Este expires establece también otra forma de cuánto tiempo va a durar esta cookie. De hecho, lo que podemos hacer aquí es que con este expire yo puedo colocarle una fecha en tiempo de JavaScript, un new date por ejemplo, y le puedo colocar una fecha en específico. Por ejemplo, yo puedo decirle que esto va a vencer en el 2022, el 12 del 31. Si yo guardo esto y voy a comentar el max age de momento, vamos a guardar. Y vamos a venir aquí en la ruta que se llama setCookie y doy un enter. Pueden ver que aquí, si yo posiciono el cursor
Aquí debería ser su tiempo de expiración o max age. De hecho, aquí pueden ver que dice 2022-12-31. Ahí en este título que aparece aquí en esta parte. Bueno, es justamente gracias a esta configuración. De momento lo voy a quitar porque obviamente no nos sirve para este ejemplo, pero allí es muy importante que puedan establecer ese tiempo de expiración. Lo segundo y muy importante es establecer quién puede acceder a esta cookie. Recuerden que en la sección anterior nosotros, si visitábamos document.cookie, podíamos extraer el valor, y no tan solo de uno. De hecho, si yo aquí creo otra cookie, vamos a venir aquí en Application y creo otra cookie, también puedo añadirlo manualmente. Si aquí coloco un doble clic, le puedo decir por ejemplo name y aquí le coloco fast, por ejemplo. Doy un enter y si vengo en console y nuevamente escribo document cookie, pueden ver que aparece la cookie que estableció mi servidor y adicionalmente también aparece la cookie que acabo de establecer. Justamente esto es porque nosotros estamos leyendo todo lo que tenga el navegador de momento. Entonces, para proteger esto, lo que puedo hacer es venir en el código y añadir una propiedad nueva, y esta propiedad se va a llamar HTTP only. Este HTTP only justamente es un valor en booleano, es en true o en false. En mi caso voy a colocarle en true. Por defecto está en false cuando nosotros lo hemos añadido. Es por eso que cuando nosotros hemos estado estableciendo una cookie, el HTTP only, aquí si lo vemos, que es esta propiedad que no se ve muy bien, pero bueno, aquí básicamente está ese valor, no está establecido, entonces él lo toma como false. Ahora, esto sirve para que cuando nosotros lo accedamos de código, yo le estoy diciendo, ok, esta cookie no tan solo puede ser accedida a través de peticiones, sino que el navegador puede acceder a ella. Pero si yo le coloco en HTTP only en true y guardo y refresco aquí, vamos a venir en set cookie, vamos a venir en application refresco, pueden ver que ahora HTTP only le coloco un check. Esto es como decir esta cookie de aquí está protegida. ¿Okay? De hecho, entre comillas está protegida, porque lo único que le estoy diciendo es que no puede ser accedida a través del navegador, pero sí a través de peticiones. De hecho, si venimos ahora en console y le digo document.cookie, pueden ver que no aparece la cookie, que en este caso es mi cookie que había solicitado de esta petición. Si yo refresco, ahí está, y vengo en console y lo solicito, no aparece. Y es justamente porque este HTTP only simplemente le dice al navegador que eso tan solo está accesible cuando yo esté visitando o haciendo peticiones. De hecho, vamos a colocarle un tiempo más prolongado en la cookie. Voy a colocarle 10 segundos. ¿Okay? Y ahora, si nosotros queremos extraer este valor, luego vamos a poder recibirlo desde nuestras peticiones, o mejor dicho, nuestras rutas del servidor. Es decir, esto no es para el navegador, es para que cuando el servidor reciba una petición de este navegador y esta cookie está activa, vamos a poder extraerlo. Ya se lo voy a mostrar en la siguiente sección. De momento, eso es tan solo para que vean que ya no podemos accederlo desde aquí. Ahora, también hay una propiedad que también está relacionada con la seguridad de una cookie, y es esta propiedad llamada secure. Este secure de aquí lo que permite es decirle que nosotros podemos acceder a una cookie tan solo si estamos utilizando HTTPS. Es decir, si yo le coloco en true, lo que estoy diciendo es que esta cookie tan solo puede ser leída cuando se esté visitando a través del dominio HTTPS / el nombre de tu dominio, por ejemplo, tudominio.com, sería tudominio.com, y / set cookie. Entonces, si yo doy un enter, en este caso no hay ningún problema cuando yo visito esto. Bueno, sobre todo porque me está enviando una página que no existe. Voy a refrescar, lo establece. Sin embargo, para poder extraerlo tan solo va a poder ser leído utilizando HTTPS. De momento estoy en desarrollo, así que no hay ningún problema. Ahora, esto sí es muy importante que lo activen cuando están en producción. Ahora, lo siguiente es utilizar también otra propiedad que se llama same site. Esta propiedad de aquí justamente sirve para cuando ustedes tienen desplegado el backend en otra dirección. Por ejemplo, si ustedes tienen su frontend desplegado en un dominio, supongamos frontend.com, y tu backend lo estás desplegando en backend.com, estos están en distintos dominios. Entonces nosotros podemos restringir esta cookie que tan solo esté permitido, por ejemplo, en el mismo dominio backend.com, o podríamos decirle que cualquier dominio puede solicitarlo. Entonces, en este caso, cuando nosotros queremos utilizar el mismo dominio, podemos utilizar la propiedad que es strict, que sería lo adecuado si tan solo toda nuestra aplicación, tanto backend y frontend, estén utilizando el mismo dominio. Pero si nosotros estamos comunicando de nuevo nuestro backend con otro tipo de dominios, podríamos utilizar la propiedad llamada lags. Ahora, esta propiedad lags es la que probablemente ustedes van a querer utilizar si son desarrolladores backend, porque es algo que es típico en desarrollo, utilizar dominios distintos para el frontend y el backend. Entonces, si yo vengo aquí y refresco, tan solo vamos a ver que aquí aparece la propiedad same site lags. De nuevo, si le coloco en strict, yo tan solo puedo acceder desde el mismo dominio, no desde otros dominios. Y listo, con esto tenemos las propiedades más comunes de las cookies.
Ahora, esto es básico. Realmente con esto ustedes ya pueden ir protegiendo sus cookies o pueden ir estableciéndolas. Pero también es muy importante conocer cómo extraerlas, así que eso lo vamos a ver en la siguiente sección. En la sección anterior ya hemos aprendido cómo establecer cookies. Ahora lo que vamos a hacer es leer cookies. Para poder hacerlo vamos a crear otra ruta. También podría ser de la misma ruta, pero bueno, en este caso, para darles la idea completa, vamos a copiar las 3 líneas de código que habíamos establecido en una de las secciones anteriores y vamos a pegarlo aquí debajo. Ahora, esta ruta se va a llamar getCookies. No tiene que llamarse así de nuevo, pueden colocarle cualquier nombre. Y en lugar de devolver hello world, vamos a decir que va a devolver un texto que diga, por ejemplo, reading cookies, leyendo cookies. Ahora, antes de esto, antes de devolverle esta respuesta al cliente, nosotros vamos a ver por consola todo lo que viene a través de request.cookies. Para aquellos que no se ubican con el request y el response, recuerden que el response es justamente todos los datos que yo le envío al cliente, mientras que el request son todos los datos que el cliente me está enviando. Entonces, cuando yo extraigo desde request, básicamente estoy diciendo lee todos los datos que el cliente me está enviando y en este caso quiero leer las cookies. Entonces si yo guardo esto y vengo aquí en la terminal pueden ver que no tengo error. Y si visito esta ruta llamada getCookies, vamos a visitar getCookies y doy un enter. Pueden ver que no aparece nada por aquí, pero si vengo en el servidor y abro la terminal, pueden ver que me dice namefast. Ahora me dice esto justamente porque aquí yo había establecido una cookie manualmente. Vamos a eliminarlo, voy a presionar este clic aquí, se elimina. Y si vuelvo a hacer un refresh o vuelvo a refrescar la página, pueden ver que me sigue respondiendo lo mismo y ahora me dice un null o me dice un objeto vacío. Pero si yo ahora vengo primero en set cookie, pueden ver que se estableció una cookie y ahora vengo en get cookies y doy un enter y vengo aquí en el navegador, perdón, en el servidor, pueden ver que ya aparece la cookie que tiene en este caso el navegador. Ahora, si yo nuevamente vuelvo a hacer un refresh de get cookies, como ya no está porque tenía un tiempo de expiración, pueden ver que nuevamente aparece vacío. Entonces este es un flujo muy sencillo, pero que justamente se utiliza mucho en autenticación, porque nosotros vamos a establecer una cookie por cierto límite de tiempo y nosotros podemos luego leerlos del servidor. Ahora yo les digo de autenticación porque esto es el flujo más común, pero realmente pueden utilizarlo para lo que ustedes necesiten. Si necesitan establecer un tema, si necesitan establecer por ejemplo el color del usuario que escoge en su interfaz, Dark o Light por ejemplo, pueden guardarle en una cookie. Si quieren guardar, por ejemplo, cuándo fue la última vez que el usuario visitó una página, pueden guardarlo en una cookie. Y datos de ese tipo, es decir, no guarden información personal, simplemente guarden datos como por ejemplo el nombre de un usuario o por ejemplo la última página que visitó o cosas de ese tipo. No guarden información como contraseñas ni datos personales porque las cookies, a pesar de que son extraídas, digamos, tan solo por el navegador, puede también pasar veces en las que estén mal configuradas y puede estar dando básicamente más información a determinado tipo de programas que extraen este tipo de contenido desde una cookie. Pero bueno, con esto también pueden leer una cookie. En la última sección vamos a aprender cómo eliminarlas. Entonces, una vez creado esta ruta, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar una cookie. Primero voy a decir muéstrame las cookies y luego voy a decir con res voy a estar utilizando una función que se llama clearCookie. Ahora, este clearCookie recibe justamente como parámetro el nombre de la cookie que yo quiero eliminar. Si de momento nosotros vemos la cookie que yo he establecido tiene el nombre myCookieName, entonces tenemos que colocarlo tal cual, con espacios y todo. Voy a querer eliminar myCookieName. Listo, de esta forma le estoy diciendo simplemente quiero que elimines una cookie y luego vas a responder aquí un texto al navegador que diga cookie, deleted cookie. Vamos a colocarle deleting cookies, por ejemplo. Vamos a formatear esto, voy a guardar y con esto ahora si yo vengo en el navegador y le digo por ejemplo vamos a establecer, bueno vamos a leer getCookies. Recuerden que esta ruta tan solo lo muestra por consola del servidor, no elimina, no hace nada. Entonces allí está la cookie, pero ahora vamos a eliminarlo. Entonces simplemente es venir en delete cookie. De hecho no sé si lo he llamado en singular o en plural. Lo he llamado en singular, delete cookie. Vamos a darle un enter. Y pueden ver que ya no está en el navegador. De hecho, si yo vengo aquí en la consola del servidor, pueden ver que primero me mostró la cookie por consola y luego lo eliminó. Entonces con este delete cookie nosotros podemos eliminar una cookie en específico, un valor de la cookie. Entonces deben tener presente que no elimina todo, sino tan solo una. De hecho, si yo aquí creo, por ejemplo, una cookie que tiene como valor A y AB, por ejemplo, y luego yo visito setCookie, aquí le digo establece una cookie, pueden ver que se estableció otra cookie, entonces ya tengo 3. Y si yo vengo en delete cookie, como este elimina tan solo una en específico, pueden ver que se queda AB, o mejor dicho AA, y no queda en este caso la cookie myCookieName. Simplemente ha eliminado esa cookie y el resto se mantiene.
Y bueno, es también algo muy importante cuando van a estar operando con este tipo de mecanismos para poder guardarlo. Y ya estaría. Entonces, con esto ya tienen una idea muy básica de cómo se administran las cookies. Si ustedes quieren saber un poco más, yo les voy a dejar dos recursos que pueden buscarlos incluso aquí en el navegador. El primero es leer un poco la documentación de Mozilla Firefox, que tiene ahí una documentación que pueden buscarlo como Cookie Developer Mozilla, por ejemplo. Y esto los va a llevar a una página en donde Mozilla tiene una documentación un poco amplia de cómo se utilizan las cookies, cómo se crean las cookies. Al final aquí detalla un poco más estos valores que les he mostrado como domain, lags y todos ellos. Entonces aquí pueden leerlo con más calma. Está en español, así que pueden hacerlo despacio e incluso pueden ir investigando un poco más de otras propiedades. Luego también hay otro recurso que les puede servir bastante, que está relacionado con la biblioteca que hemos estado utilizando, que es Cookie Parser. Pueden buscarlo de esta forma, npm Cookie Parser. Si entran aquí, van a llegar en esta biblioteca y lo que hace esto es simplemente documentar qué métodos tiene disponibles. De momento yo les he mostrado esto, que sería como la forma de establecer un valor, tiene options. Pero bueno, en nuestro caso, si ustedes quieren entrar en más detalle de qué otras propiedades tienen, simplemente ven en su documentación y aquí pueden leer un poco más a detalle de qué otros métodos pueden utilizar. Listo, entonces eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy. Si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios y nos vemos en un próximo ejemplo.